Bueno, continuamos con la mesa número 5, que son las intervenciones e investigaciones por profesionales de la psicología. Y me voy a presentar, soy Inmaculada Pérez del Toro, soy paciente con la COVID persistente desde marzo de 2020. Perdón porque estoy un poco asfixiada porque me levanté a buscar dos cosas y esto es un poco lo que nos pasa, ¿no? El que hacer un pequeño esfuerzo y rodeé una silla y tengo las palpitaciones. Bueno, lo que nos pasa a todas como pacientes y a mí igual es este cansancio extremo, esta fatiga. Ahora mismo tengo un dolor de cabeza impresionante, pero es por el esfuerzo de estar aquí toda la mañana en las jornadas. Yo empecé en 2020 cuando me contagié. Estuve hospitalizada 2 semanas y a partir de ahí pues estuve 1 mes y medio en mi casa aislada porque fue hasta mitad de mayo de 2020 dando positivo en todas las 5 PCRs que me hicieron durante 7 o 8 semanas. Sí, en aquel momento, después de salir del hospital, con una neumonía bilateral, a punto de ir a UCI varias veces, pero soy psicóloga, no lo dije antes, y estuve haciendo muchas visualizaciones, como mucha meditación, mucha relajación para intentar, por varias veces me dijo la neumóloga, lo siento, te voy a llevar a UCI, y yo decía, a la UCI no voy. Así que creo que tenemos que dar esos ejemplos como pacientes que si nos proponemos, aunque podemos intentar mejorar o llevar o vivir de otra manera las numerosas dificultades que tenemos. Yo me quedé con 32 síntomas desde 2020 y empecé, como decía Vinita hoy, a llevar mi candidatura rechazada porque nadie me creía de especialista en especialista, o como decía Vinita también, mi candidatura desviada actualmente porque ahora, después de estos 4 años, la infección por el SARS-CoV-2 o la COVID-19, me quedé con 4 enfermedades, entre ellas un cáncer de mama que tuve hace 1 año y pico y me operaron, y lo que es la radioterapia. Y a partir de ahí, pues varias enfermedades. Recuerdo que ayer decía Saray a primera hora cómo tenemos esa sequedad en la piel, tengo muchos problemas en la piel y otra enfermedad. Que antes lógicamente de la COVID no tenía nada de eso, la sequedad en los ojos, en todo lo que pueda ser, en las dificultades también en los oídos, los pitidos o los dolores de oídos. Y bueno, los problemas así como más importantes, aparte de este cansancio extremo, pues son los problemas digestivos y trastornos del sueño, que no hay forma de poder dormir, no sé lo que es dormir 5 o 6 horas seguidas desde hace, bueno, pues ya unos cuantos años. Creo que como problemas también importantes es la falta de comprensión que he sentido a nivel familiar, con amigas o amigos que he perdido por el camino, y muchas veces también lo he vivido y creo que bueno, nos ha pasado o me ha pasado a mí esto para poder transmitir, que yo creo que ahora las psicólogas que tenemos en la mesa también nos van a poder ayudar en ese sentido, en el duelo que hemos tenido que elaborar, ¿no? Porque no ha sido fácil, que aunque yo fui psicóloga clínica muchos años y ya no, lógicamente no puedo ejercer, pero sí aplicar o autoaplicarme muchas de las fases que hacíamos para ir abordando este duelo, pero eso no nos ha quitado, no me ha quitado los llantos, las lágrimas y la pérdida, ya no solo de la que era yo antes, que podía caminar muchas horas, que podía hacer mucho ejercicio físico, y ahora si acaso puedo ir 1 vez a la semana a Pilates y luego puedo estar 3 o 4 días enferma, o como decía ayer el doctor Daniel López como fisioterapeuta, que tenemos ese malestar post-esfuerzo desde 12 a 48 horas. Yo sé que cuando esta tarde terminen las jornadas estaré 2 o 3 días, no solo 12 o 48 horas, pero yo creo que muchos más, porque el esfuerzo ha sido devastador. También importante qué es lo que espero o qué esperanzas tengo respecto a lo que pueda hacer esta enfermedad, o esas expectativas de futuro que decía esta mañana la doctora Vinita Matani.
Lo primero es que hayan fondos públicos y privados para investigación. Es muy importante porque si no se investiga no vamos a saber realmente qué es lo que nos pasa y si no se sabe de dónde vienen las causas de las 8 posibles hipótesis que hay sobre las causas, pues no podrán dar con los tratamientos que realmente necesitamos. También pediría, en segundo lugar, que las autoridades sanitarias publiquen el cronograma de las medidas del plan de atención a la COVID persistente de Canarias, que lo pervirtieron y se terminó llamando Estrategia COVID Persistente, pero desde 2021 empezamos a solicitarlo, a demandarlo, y en la PNL que se presentó en Canarias, la primera en 2021, pues se habló de plan de atención, y el plan de atención siempre lleva una financiación plurianual, que es lo que nos gustaría que estuviera para poder exigir de alguna manera como pacientes y como asociación a lo que es el Gobierno de Canarias y al Parlamento, que se apliquen todo lo que son las medidas de estas 30 y pico medidas que había en la estrategia COVID persistente. Entre ellas puede ser la prevención y, lógicamente, la investigación. Pues voy a pasar a presentar a las ponentes de esta mesa. Tendremos aquí al que está a mi izquierda o a la derecha de ustedes, a Alicia Méndez González y a Verónica Doval Espósito. Son representantes, las dos son psicólogas del Colegio de Psicología de Tenerife, al que estamos y damos las gracias. Estamos súper agradecidas porque bueno, los nombramos el año pasado socias o socios de honor, igual que el doctor Barroso, que lo tendremos también aquí en la mesa. Y lo que van a trabajar ellas dos va a ser la intervención terapéutica en la COVID persistente, acompañarte desde la intervención individual a la terapia grupal. Les tenemos que dar las gracias porque ya llevamos 2 o 3 años colaborando y la verdad que nos ha sido un alivio para muchas personas el poder tener esta posibilidad de esos talleres, que nos gustaría que fueran muchos más de los que son, pero bueno, por lo menos nos han dado pautas importantes y alivio a muchas personas. Muchas gracias. No sé quién va a empezar. Sí, Verónica. Vale, pues Verónica, cuando quieras. Se escucha, ¿no? O sea, ya está activo. Sí. Pues hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada agradecer a la asociación por habernos invitado. No se oye. ¿No? Pégate un poquito. ¿Aquí? Ahora. Uy, Ahora sí. Antes que nada agradecer a la asociación por habernos invitado y nada, queríamos hacer una introducción de por qué estamos aquí. Nosotros hacemos en Tenerife, desde el Colegio de Psicología, hacemos un programa de enfermedades raras y crónicas que llevamos desarrollando desde 2014. Y bueno, como bien dijo ella, llevamos colaborando un par de añitos con esta asociación dentro del marco de este programa. Y bueno, hoy tenemos el honor de estar aquí y acompañarles. La ponencia mía, yo no sé cómo voy a ir pasando las diapositivas porque... está aquí. Yo lo cogí, sí, vale. Ahí presente. La mía es de la parte grupal, ¿vale? Y Alicia va a ser la parte individual. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco cómo desarrollamos desde nuestro programa de enfermedades raras esta terapia grupal, ¿vale? Tenemos unos objetivos generales dentro de los talleres que hacemos, que es principalmente que el paciente participe de su autogestión, ¿vale? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues, en primer lugar, que conozca cuáles son los síntomas psicológicos de la enfermedad y que sepa cómo gestionarlo. También que acepte y siga sobre todo las indicaciones de los profesionales que le acompañan, que aprenda a gestionar el impacto que tiene la enfermedad en todo su sistema, ¿no? A nivel emocional, a nivel físico, a nivel social, ¿vale? Que adquiera habilidades y herramientas también para poder convivir con esa nueva realidad, con la enfermedad que se le ha diagnosticado, y que adquiera habilidades específicas y estrategias de afrontamiento para también mejorar esa autoconfianza, la autoestima y, por supuesto, tener una mejor gestión de la enfermedad a nivel general. ¿Qué es en concreto lo que trabajamos en estos talleres? Pues voy a ir enumerando un poco los objetivos básicos que solemos trabajar. El punto principal que trabajamos es la gestión emocional. Dentro de los talleres focalizamos la gestión emocional básicamente en 5 pilares, que son la toma de conciencia, la autocompasión, autocreencia, autoconfianza y autoestima.
¿Y por qué? Porque tenemos que inicialmente tomar conciencia de la situación que tenemos, luego ser compasivos con nosotros mismos, ¿vale? No, lo mismo que aplicamos a los demás, aplicárnoslo a nosotros. La autocreencia y la autoconfianza, que la llevamos de la mano porque tenemos esa creencia en que podemos conseguir las cosas, pero también tenemos que confiar en que las podemos conseguir. Y, por supuesto, la autoestima, que hacemos especial hincapié en este punto porque es la que nos da los cimientos para poder afrontar y aceptar la enfermedad de una mejor manera. Lo hacemos a través, todos los talleres, a través de dinámicas grupales y reflexivas. Ahora aquí les pongo, porque esto es una herramienta básica que siempre utilizo en los talleres, que es la rueda de las emociones, ¿vale? Si se fijan, tenemos en el centro las 6 emociones básicas: miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa, y derivan un montón de emociones, ¿vale? Y esto nos ayuda, esta herramienta nos ayuda a sintetizar para ir viendo de si yo me puedo sentir de esta manera, cuál sería la emoción básica dentro de la que estaría. Y ahora yo les voy a preguntar, de las 6 emociones que hay en el centro, ¿me podrían dividir o categorizar cuáles son emociones buenas y cuáles son emociones malas? No les oigo. Serían las buenas. ¿Y las malas cuáles serían? Muy bien, aprobado. Efectivamente, tendemos a categorizar las emociones por positivas y negativas, buenas y malas, y este jueguito nos gusta a veces hacerlo para hacerles un poco pensar, ¿no? Y reflexionar sobre esto. Y como estábamos hablando antes Alicia y yo, si no existiera el miedo, si no existiera la tristeza o la ira, quizás no estaríamos aquí con una asociación montada, ¿no? Esas emociones que categorizamos como negativas nos empujan a dar pasos para afrontar esas emociones, ¿no? Entonces, efectivamente, todas las emociones son buenas porque todas nos sirven para algo, ¿vale? Entonces, esto es un recurso que solemos utilizar mucho en las sesiones grupales. Otra de las cosas que trabajamos es la aceptación del diagnóstico y de la enfermedad, ¿vale? Lo trabajamos a través de la gestión del duelo, ¿vale? Como antes comentaba la compañera, enfrentarse a una enfermedad nueva nos hace pasar por un proceso de duelo, ¿vale? Porque toda pérdida que tenemos la vivimos como un duelo y esto es una pérdida de nuestra vida anterior, ¿no? Vamos siguiendo esas etapas del duelo, que ahora las veremos en la siguiente pantallita, hasta llegar a la aceptación, ¿vale? Que sería la última etapa. Vamos explicando y hacemos mucho hincapié en todas esas etapas también para que entiendan que lo que están viviendo, que lo que han vivido y que lo que les va a tocar vivir es normal, ¿vale? Porque muchas veces nos ponemos esos frenos de ¡ay Dios, es que a lo mejor no debería estar así o lo que sea! Y por tanto nos ayuda a validar emociones y a potenciar la resiliencia, que es otro de los aspectos que trabajamos. Las etapas del proceso de pérdida son estas, ¿vale? En un primer momento está la negación, donde surgen emociones como el miedo y la sorpresa. Luego viene la ira, en donde empezamos a buscar culpables. Aquí es la cólera, indignación. Luego pasamos a la negociación, que es bueno, y si busco alternativas, y si a lo mejor busco una segunda opinión o lo que sea. Y luego, pues cuando nos damos cuenta de que esa negociación pues, no sale como esperábamos, llegamos a la depresión, en donde ya viene nostalgia, tristeza, ¿vale? Frustración. Ahí empezamos a invertir un montón de energía. Lo estoy explicando así como mega rápido, ¿no? Pero bueno, para que se entienda. Ya llegamos a la aceptación, que al final es el objetivo que tenemos y a lo que queremos llegar, ¿no? Que es ya ver la nueva realidad que tenemos desde la confianza, desde la tranquilidad, evidentemente sabiendo que tenemos una nueva realidad, que tenemos una nueva forma de vivir las cosas, pero ya lo vemos desde otro prisma más calmado. Uy, se me traspapeló todo, pero bueno, ¿cómo podemos trabajar la aceptación?
Por ejemplo, uno de los ejercicios que planteo muchas veces es a través de ese ABCD, que es planteando una situación, plantear qué es lo que ha ocurrido realmente, cuál ha sido la situación. Se ha generado un pensamiento automático, ¿vale? ¿Cómo has interpretado tú esa situación? ¿Cuáles han sido los pensamientos que te han venido ante la situación que se te ha planteado? Luego viene la emoción, ¿vale? ¿Cómo me he sentido yo ante esa situación y ante los pensamientos que se me han generado? Y luego, por último, es la reformulación, es decir, la interpretación que yo estoy haciendo es correcta, cuál sería una forma más objetiva de interpretar la situación que estoy viviendo, ¿vale? Entonces, para trabajar esa reformulación, que sería el punto importante, se dan una serie de pautas, ¿no? Analizo los pros y los contras de la situación, qué depende directamente de mí y qué cosas no, qué estrategias de afrontamiento con los recursos que yo tengo puedo emplear, me hago una lista de soluciones posibles y analizo la viabilidad de cada una de esas soluciones, empleo la que considero finalmente más eficaz y analizo los resultados. Que no, pues vuelvo a empezar a reformular, ¿vale? Entonces, al final, esta es una herramienta que suelo usar yo en los talleres. Como les decía, las dinámicas suelen ser variadas, ¿no? Pues muchas veces son dinámicas reflexivas, otras son más de grupo, de cohesión. Otro de los aspectos que trabajamos, actitud y autovaloración, necesarias para mejorar la resiliencia, ¿vale? Por lo que normalmente las trabajamos de la mano, ¿no? El tener una actitud positiva para llegar a esa capacidad de hacer frente a las adversidades, que es la resiliencia, y salir fortalecidos de ella, y que evidentemente lo tenemos que trabajar también después de la aceptación, porque sin aceptación no hay resiliencia, ¿vale? Entonces va como siguiendo unas pautas de qué trabajamos primero y qué después. También trabajamos la gestión del estrés, no solamente lo que hacemos en las sesiones, como sesiones de mindfulness, técnicas de relajación y otras pautas, sino que también instruimos en qué cosas se pueden incorporar en las rutinas diarias para pues hacer esa gestión del estrés y mantenerlo un poquito más a raya. También trabajamos la gestión de la soledad y el miedo al rechazo, que bueno, el sentimiento de soledad y de discriminación muchas veces viene de la mano cuando se diagnostica una enfermedad rara, y esa discriminación también va con el miedo al rechazo, ¿no? Al que la gente no nos entienda, a que nos dejen de lado. Entonces hace que tengamos un comportamiento menos sociable, ¿no? O sea, que empecemos a retraernos un poquito más, que estemos más aislados. Y todo eso, evidentemente, puede llevar a depresión o ansiedad, y, por tanto, los objetivos que tenemos en esta parte es aportar herramientas para no llegar a ese aislamiento o a cómo afrontarlo, ¿vale? También trabajamos la pérdida de identidad, ¿vale? Porque bueno, la identidad personal viene definida por dos aspectos, que son qué relación tengo yo conmigo misma y qué relación tengo con mi entorno, ¿vale? Entonces trabajamos esa identidad, tanto conmigo misma como con el entorno, también por dinámicas de cohesión y pertenencia, ¿no? Cuando trabajamos con una asociación, con personas con la misma enfermedad, pues ahí trabajamos la cohesión grupal y ese sentido de pertenencia, y también con ejercicios reflexivos. Trabajamos la frustración y dificultad en la toma de decisiones. Esta parte a mí particularmente me gusta hacerla siempre más lúdica, hago más juegos, pues a lo mejor replicar una figura de Legos en donde una le diga a los demás, o me diseño juegos de escape room que están de moda, ¿no? Ir resolviendo pistas y llegar, pues a lo mejor con los contenidos del taller, pues vamos resolviendo pistas hasta encontrar pues la salida, ¿no? o lo que sea. Entonces, para trabajar la frustración y toma de decisiones suelo hacerlo así. Además de, por ejemplo, una actividad reflexiva de toma de decisiones, esto también me gusta plantearlo con todas estas preguntas, ¿no? El qué, por qué, cómo, dónde, quién y cuándo, ¿no? Entonces nos planteamos qué necesito lograr, qué situación es la que se está dando, qué pasaría si no se encontrara una solución o no tomara una decisión, qué necesito para encontrar una solución, por qué quiero solucionar esto, por qué surgió la situación, por qué necesito tomar una decisión, luego los cómo podría esto ser diferente, cómo puedo averiguar más sobre lo que está sucediendo, cómo puedo involucrar a personas que son relevantes en el asunto. Luego pasamos al dónde surgió la situación, dónde
hace impacto o dónde está afectando. Luego preguntarnos también, ¿el dónde importa? ¿No? ¿Por qué? ¿A quién intento complacer con esto que está pasando? ¿A quién le importa o afecta la situación? ¿A quién está involucrando en cuanto a opiniones, acciones, ayuda? ¿Y quién necesita estar informado? Y luego el último es el cuándo se originó esta situación, cuándo necesitamos tomar acción o cuándo tiene que estar resuelto, ¿vale? Esto es una actividad como súper completa que incluso muchas veces lleva varias sesiones, ¿no? El hacer toda esta reflexión, o incluso se lo llevan de tarea, hacer toda esta reflexión de, ante una situación, todas las preguntas que me puedo formular y cómo puedo llegar a tomar decisiones más acertadas, vamos a decir, entre comillas. Trabajamos también la evitación, aportando herramientas para ayudar a las personas a salir de su zona de confort, a explorar situaciones nuevas, conocer a nuevas personas, etcétera. Y lo hacemos también dando pautas sobre el control de pensamientos negativos y automáticos, es decir, aprender a identificar esos pensamientos, eliminar la literalidad de esos pensamientos y transformarlos en pensamientos más, puse positivos, pero vamos a decir adaptativos, ¿no? Y que no sean unos pensamientos que nos trunquen tanto y que sean tan disfuncionales. Prevención de conductas de riesgo, por supuesto, para evitar que caigan en ellas, se debe trabajar la autoestima y el autoconcepto. Y por último, y no menos importante, trabajar las redes de apoyo que son imprescindibles también en una situación como esta. Y ya, me embalé, pero acabé. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Verónica. Pues seguimos ahora con Alicia. Mi compañero lo ha hecho maravillosamente bien, hablar de la intervención grupal. La intervención grupal, toda la parte de metodología que ella ha explicado, pues se utiliza mucho también a nivel individual. Entonces, súper bien para así no repetirnos, ¿no? Yo llegué esta mañana a las 10 y pude asistir tanto a la primera conferencia de la doctora Vinati, ¿verdad? Vinita, perdón. Y la segunda, y dijo una cosa que me gustó mucho, ¿no? Lo de la práctica basada en la evidencia, que yo creo que para todos los profesionales sanitarios es un requisito indispensable, pero lo de la práctica basada en la narrativa, ¿no? Porque me recuerda mucho a lo que se hace dentro de una consulta de psicología cuando estamos trabajando con un paciente a nivel individual. Yo tengo que hacer un trabajo de casa, de estudio, de preparación, ¿no? De los casos, de estar actualizada. Pero cuando llego a la consulta, o mi forma de trabajar por lo menos, no es bajarme, o sea, no es mostrarme en una posición de superioridad con el paciente, sino todo lo contrario, abandonar toda esa situación de poder que a veces se genera en las consultas de psicología, de medicina, ¿no? de enfermería, y ponerme a la altura del paciente, porque por mucho que yo haya estudiado, por ejemplo, duelo, que hemos hablado mucho hoy de eso, la persona que es experta en su duelo es quien lo está viviendo, ¿no? Entonces es esa persona la que a mí me va a guiar y me va a decir cómo tengo que intervenir, ¿no? Vale, después dicho esto, para mí es, quizá por mi profesión, yo soy psicóloga, pero también me especialicé en neuropsicología, pero también por la evidencia que podemos leer cuando nos formamos en la COVID persistente, no podemos ignorar una afectación cognitiva. Una afectación cognitiva que ya no solo cuando los pacientes acuden a terapia individual para realizar procesos de neurorehabilitación, sino también para procesos psicoterapéuticos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Existen diversas causas para esta afectación cognitiva. En un estudio de 2021 de lo que se habla es de hipoxia, de lesiones vasculares que se hayan causado, disfunción inflamatoria o también con comorbilidad neuropsiquiátrica. A nivel cognitivo, donde en las áreas, ya si hablamos más por área, en este estudio que les presento de lo que se habla es de dificultades tanto en atención dividida como atención selectiva, memoria de trabajo y memoria episódica. Luego el doctor Barroso nos explicará mucho mejor, estoy segura, pero un poco la atención
la denominamos como esa capacidad cognitiva, una habilidad mental, según Ríos y Periáñez, que nos permite mantener y generar un estado de activación tal que permite un adecuado procesamiento de la información. Pueden imaginarse lo imprescindible que son los procesos atencionales en nuestra vida diaria. Se habla de diferentes tipos de atención, siguiendo el modelo clínico de Scholber y Matir, en el que hablamos de un nivel, la activación general, conocido como arousa, la atención focal, que sería como la habilidad para enfocar la atención en un estímulo concreto, y luego diferentes procesos subatencionales, como atención sostenida. Cuando realizo una actividad, pues poder mantener la atención a esa actividad en concreto. Y luego, finalmente, la atención selectiva, que, como bien indica el nombre, nos permite pues, seleccionar esa información. Asimismo, otro proceso cognitivo que se encuentra alterado sería los procesos de memoria, y desde la definición que hace Elena Muñoz Marrón en su libro de neurorehabilitación, que es uno de los que yo utilizo, ¿no? en la consulta, no existe un concepto unitario, ¿vale?, para definir la memoria. Lo que sí está claro es que es el proceso cognitivo por el cual podemos codificar, almacenar y recuperar información. Siempre me gusta hacer como un disclaimer, porque la memoria es mucho más que tipos de procesos o de subprocesos. Igual que necesitamos la atención para todas las actividades de nuestra vida diaria, imagínense la memoria. Es decir, creo que es muy importante que en las consultas tengamos en cuenta que no tratamos procesos cognitivos alterados y ya está, con patitas, sino que estos procesos cognitivos alterados están fomentando, están incidiendo en la calidad de vida de los y las pacientes, y con lo cual tenemos que estudiarlos en su máxima individualidad y ver cómo podemos intervenir sobre ellos también a nivel de apoyo y finalmente para la mejora de la calidad de vida. Vale, después de esto, cómo esta sintomatología cognitiva a mí como psicoterapeuta me influye para tener en cuenta cómo tengo que desarrollar dicho proceso. Vale. Entonces, lo primero es, de todo lo que hemos visto de esa sintomatología cognitiva, yo hay cosas que puedo hacer dentro de la consulta. Tener en cuenta, volviéndonos a ese ejemplo de bajarme y escuchar de una manera activa al paciente, voy a tener en cuenta las necesidades que va a presentar, es decir, adaptar el tiempo y espacio de la sesión a las condiciones que esa persona necesite. No nos planteamos a veces, si es una sesión de 60 minutos, hacer un descanso entre medio, porque es súper importante. Y al final de esto tenemos que aprender, ¿no? Pero sin la experiencia, imposible aprenderlo, pero ya hemos tenido esa experiencia, hemos tenido muchos años para poder tener esa experiencia, y yo admito que el primer año en el que empecé a trabajar con pacientes de COVID persistente, pues se me escapara, pero ya con toda la literatura que hay, pues yo entiendo la frustración, ¿no? Luego también utilizar material de apoyo con esos procesos atencionales y esos procesos nésicos que se encuentran alterados. Podría ser de mucha utilidad que el paciente se llevara un resumen de las notas de la sesión, o que yo después le mandara un mail con ese resumen, o que incluso el paciente, como me ha pasado, me pide grabar la sesión. Personalmente yo no tengo ningún problema en que eso suceda. También la utilización de esquemas, o si vamos a dar una pauta una visualización, porque no se la doy escrita a la paciente que se la pueda llevar. Vale. Y finalmente también la preparación del espacio, porque muchas veces, aparte de las alteraciones cognitivas, hemos visto que hay otras secuelas físicas. Yo tengo que adaptar mi espacio también a todo lo que tenga que ver con la necesidad del paciente. En mi despacho nunca falta una caja de mascarillas, porque si el paciente me lo pide, yo me las voy a poner. Incluso ya sé con quién me la tengo que poner, ¿no? Tener esa sensibilidad que, como dato curioso, a raíz de la COVID persistente y de todo el proceso que vivimos todos en 2020, yo ya no solo me la pongo cuando viene un paciente de COVID persistente, sino al trabajar también con el programa de enfermedades raras y o crónicas del Colegio de Psicología, ves muchas realidades que se solucionarían
ese miedo, ¿no?, de salir y venir presencialmente a la consulta, si el personal sanitario pues nos ponemos la mascarilla y tenemos bien ventilada la consulta, ¿no? Vale. Para mí unas recomendaciones básicas para cualquier psicólogo o psicóloga que vaya a trabajar con un paciente, se pueden generalizar mucho, ¿vale? Pero vamos a hablar en este caso de la COVID persistente, es que creemos un espacio terapéutico seguro, donde la persona se sienta bien y sienta que es un espacio donde puede mostrarse vulnerable. Al final nos va a contar cosas muy difíciles que ha vivido o que tiene que enfrentar. También es muy importante el establecimiento de un vínculo terapéutico fuerte. A veces las redes de apoyo, ¿no? Una cosa que se repite en todas las intervenciones que habéis hecho es: no encuentro el apoyo familiar, he perdido amistades. Es que a lo mejor somos el único vínculo que valida las emociones del paciente. Tenemos que crear un vínculo fuerte, importante. El trabajo de la evidencia, y ahora en esa diapositiva voy a añadir siempre y a la narrativa del paciente, porque me pareció increíble. Y luego también la integración de las experiencias que han sido potencialmente traumáticas, del relato también que habéis hecho como pacientes de COVID persistente. A mí muchas veces se me pusieron, ¿no?, los pelos de punta de escucharlo. Un paciente de COVID persistente, pues la mayor parte de las ocasiones ha experimentado vivencias muy, muy fuertes, ¿no? Comentaban también incluso a veces diagnósticos de estrés postraumático. Y luego la integración del duelo. Cuando antes en otra intervención, me parece que fue un ejemplo que había puesto el doctor Barroso, que decía que pasó de ser una Ferrari a un Opel Corsa. Me pareció como muy ilustrativo, me gustó mucho, porque define muy bien esa integración del duelo. Es decir, yo tenía unas perspectivas de cómo iban a ser mi futuro y de cómo estaba siendo mi presente, y de un día para otro, hasta luego. Entonces, ¿cómo integro yo esa pérdida de mi presente y de mis ideas futuras? Pues tenemos que trabajar exhaustivamente en la integración del duelo y también en la búsqueda de cómo puedo cómo puedo adaptar la persona que yo era antes de este diagnóstico a mi situación actual. También nombraban el tema laboral, que muchas veces se ve afectado. Es una de las cosas con pacientes de COVID persistente que yo he tenido que trabajar más en consulta, y al final tenemos que hacer un análisis de qué valores me movían a mí a dedicarme a mi profesión, a hacer una separación muy amplia de no soy mi profesión, porque yo llego a veces a un sitio y digo, soy Alicia y soy psicóloga, pero aparte soy psicóloga, soy muchas más cosas. Entonces, hacer un trabajo de desprenderme de una cosa que me ha definido durante mucho tiempo, redefinirla si puede ser, si me dedicaba a la atención directa al público y era por las características de mi diagnóstico, no puedo hacerlo. ¿Cómo puedo coger cosas de ese pasado que sí me gustaban y llevarlas a mi terreno laboral? Y eso es un proceso de negociación constante con la persona que tengo enfrente, ¿no? Con él y la paciente de COVID persistente, y de tocar a muchas puertas, porque cuando, claro, hablamos de incapacitaciones, de cómo puedo quitar una incapacitación que se me ha dado desde el INS, adaptación, ¿no?, que nombrabas también de puestos de trabajo, que a veces las entidades públicas y las entidades privadas prefieren no adaptar un puesto para que sea más sencillo, y al final la dignidad humana necesita que a mí me adapten ese puesto, ¿no? Vale. Entonces, yo les he querido traer, no sé si aquí voy a ver, sí, el ejemplo de un caso tipo que nos puede llegar a una consulta de psicología. Imagínense que María llega a nuestra consulta, ella tiene 28 años y en 2020 se contagió de COVID en la residencia en la que era enfermera. A raíz de las complicaciones y fruto de las secuelas, en la actualidad no trabaja. En el año 2021 pierde a su madre después de un ingreso por COVID. También fallece sin estar rodeada de sus familiares. Aunque hayan pasado 3 años y María afirme que debería encontrarse bien, experimenta altos niveles de ansiedad y en 3 ocasiones ha vivido ataques de pánico. Siente que no vale para nada, ya que nunca se pudo reincorporar al trabajo. Piensa que su vida ya no va a mejorar nunca. Aquí
hay muchas, ¿no? La palabra COVID, que antes en las recomendaciones se me olvidó también añadirlo. No todo lo que llega a las consultas de psicoterapia, aunque la paciente tenga COVID persistente, va a ser fruto del COVID persistente. La vida sigue, ¿no? Con lo cual también voy a experimentar otras situaciones que requieren de apoyo psicológico, también si lo necesitamos con un profesional de la salud mental. Entonces, ¿yo qué haría en el caso de María? Pues la primera fase sería una muy buena fase de valoración para saber qué es lo que quiero. Esto lo haremos con una muy buena entrevista clínica. Ya puede ser estructurada, semiestructurada, pero tengo que conseguir saber qué información me va a ser relevante para poder tratar con esa persona y que al final sus objetivos terapéuticos se consigan. Para mí indispensable siempre pasar un cuestionario de autocuidado, en este caso utilizo el de Anabel González, psiquiatra especializada en trauma y también en autocuidado, y luego las escalas estandarizadas y validadas para la sintomatología observada, porque esto no puede ser café con leche para todo el mundo, cada caso va a ser súper individual. Después de esta fase de valoración, yo me iría a una fase de análisis funcional. Es decir, yo he sacado las diferentes variables del caso de María y voy a ver cómo se relacionan entre sí y cómo sus variables individuales, sus variables biológicas, las psicológicas y también las del contexto van a interaccionar para ver cómo puedo tratar ese caso con éxito. Finalmente, necesitamos una planificación. Venir a psicoterapia no puede ser, es un trabajo de acompañamiento, evidentemente, pero no puede ser venir, voy, me confieso, ¿no? Como si fuera una psicología New Age, vengo, hablo con el psicólogo y me voy a mi casa. No, tiene que haber un trabajo, un porqué. ¿Por qué estamos en esa consulta y qué es lo que estamos haciendo? Entonces, un número estimado de sesiones, evidentemente estimado, ¿no? Y luego también tengo que ver qué contenido voy a usar en esa sesión. Toda la metodología que explicó la compañera va a ser también usado durante sesiones individuales porque muchas veces la intervención grupal es súper necesaria, pero la metodología grupal necesita también de la práctica individual. Luego, ¿qué aspectos son? Yo aspecto nuclear lo llamo como ¿qué es lo mínimo que tiene que mejorar para sensación de satisfacción en la persona o sensación de mi bienestar personal ha mejorado? Y luego, sin duda también, la planificación de cómo voy a usar los recursos contextuales. Entonces, esos recursos contextuales, imagínense que yo no estuviera en el programa de enfermedades raras o crónicas y yo soy trabajadora social. A lo mejor tengo que tener en cuenta que hay un recurso de mi contexto, ¿no?, que es este programa para esta persona. Pues igual, en los recursos contextuales serían, imagínense, yo ejerzo en Santa Cruz de Tenerife, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sacado la opción de deporte adaptado a personas con enfermedades raras o crónicas. Venga, pues eso puede ser un recurso que podríamos usar también y al que podríamos derivar y que formará parte de la intervención psicoterapéutica. Y por último, no hay ninguna buena intervención psicoterapéutica si no es medible, si yo no puedo medir que eso está funcionando. Pero no solo que yo lo pueda medir, sino que también la persona pueda ver que está avanzando o que su bienestar mejora. Entonces, para mí, van a haber unos marcadores objetivos que ya pueden ser a través de escala, también unos marcadores subjetivos como puede ser imagínense que a raíz de todo esto María pues experimenta una depresión en la que vemos que su cuidado personal ha sido un poco, se encuentra limitado, ¿no? Entonces, si yo veo a nivel subjetivo que durante las sesiones que María ha venido empieza a mejorar su cuidado personal o vemos que tenía mucho miedo a relacionarse a nivel social y vemos que pues está acudiendo a un club del libro o que ha sido capaz de quedar con una amiga para tomarse un cortado en una terraza, esos son marcadores subjetivos para mí y posiblemente también para María, porque ella en esas cosas es donde va a ver reflejado que está experimentando una mejoría. Vale, y finalmente nos dedicamos a la psicología, pero creo que esto lo podemos utilizar todos, iba a decir profesiones sanitarias, pero todo el mundo, ¿no? Es decir, tenemos que centrarnos mucho en la motivación, en presentar una escucha activa, en ser seres empáticos y en ejercer un muy buen acompañamiento.
Y bueno, espero que haya sido de utilidad.